Buenos días, nosotros somos el equipo PvP y estamos conformados por Carlos Rojas, Jesús Delgado, Ariel León, Eddie Compián, Sebastián Torres, José Almendaris. Axel Chávez, Del Mortiz. Y ahora Martínez. y les vamos a presentar el tema de competencias comunicativas. Primero que nada, todos concordamos en que la competencia comunicativa es todo el proceso que lleva a dos personas o más a comunicarse, ¿no? O sea, es decir, hablar, escuchar, decir, oír, todo ese proceso. sí, entender, pero también hay que aclarar que no solamente es el lenguaje hablado, sino también está el escrito, el por señas o los gestos y el mensaje que transmitimos con ellos a nuestros receptores. pero para que el mensaje sea claro, obviamente tenemos que usar un buen léxico y un buen habla, tener buena cohesión para que se dé a entender el mensaje que queremos dar. Sí, obviamente no vas a poner a hablar a un chino con un español, no se van a entender, entonces tienen que tener un lenguaje en común, ya sea para entender o para hablarlo. También además de todo esto se debe utilizar un lenguaje adecuado para todas las personas. No puedes usar el léxico que utilizaría una persona de 20 años hablando con una persona de apenas 10 años, por ejemplo. Pero no solo eso, también hay que saber entender el mensaje que te está intentando dar. Por ejemplo, si una persona te manda un mensaje de texto, tú lo puedes entender de una manera, mientras que esa persona te lo quiere dar a entender de otra forma. Claro, porque una buena parte de esto, de este proceso, se lo lleva el contexto. Dos cosas que son lo mismo, dependiendo del contexto, pueden significar cosas totalmente diferentes. Exactamente, no es lo mismo como estar hablando con un amigo de toda la infancia al estar hablando con un profesor o tu jefe o así. Ocupas utilizar un lenguaje distinto. Sí, ya que cuando estamos ahí tenemos que ocupar un lenguaje tanto informal como formal, ya que, ejemplo, no sé, si estamos en un trabajo, no vamos a hablarle como le hablamos a nuestro jefe, así como le hablamos a nuestro compañero de trabajo, ya que tenemos más confianza con alguno y hablamos de una manera más formal con nuestro jefe. Bueno, ya que esta se divide en distintos ámbitos y uno de ellos es el cultural, aquí ya interfieren varios factores que se derivan de dónde es la persona, qué tipo de lenguaje utiliza, de dónde es. Por eso hay que dar un mensaje claro y que todos puedan entender, libre de ambigüedades. Algo que dijo Ari es que, algo que me noté que dijo mucho fue lo de no puedes hablarle a una autoridad de la misma forma que le hablas a un amigo o a un familiar, porque no llevaría el mismo contexto y sería una falta de respeto hacia esta persona. Sí, esto tiene que ver ya más con la habilidad de comunicarse en la familia, ya que es el nido donde nace la habilidad para comunicarse, ya que desde que naces la familia es la que te enseña cómo comunicarse, ya sea para pedir algo, para necesitar, para dar a entender que tú quieres algo. Claro, porque en la infancia es cuando reciben la mayoría de bases de las que te vas a apoyar para poder desarrollarte completamente. Si estas bases son malas o no son del todo buenas, digamos, no un buen léxico, utilizando groserías, posiciones, todo este tipo de palabras, se puede llegar a no desarrollar una buena comunicación a lo largo de tu vida. Sí, porque como lo dijo Sebas, o sea, si no están bien desde los cimientos, obviamente a la hora de llegar a ser más grande o llegar a un trabajo nos va a ir muy mal, ya que no sabemos comunicarnos de manera correcta. Porque como lo dijo, si en nuestra casa, no sé, nos hablan con groserías, no ocupan un buen léxico o no nos enseñan cuándo tenemos que ocupar la manera formal y cuándo la manera informal, pues va a haber un punto en el que no sabremos diferenciarlo. La familia te va como preparando para poder comunicarte con todos los demás ámbitos, el laboral, el académico, el profesional. Son los cimientos que nos ayudan a poder entender cómo comunicarnos con el resto de las personas que son diferentes a nosotros, tienen pensamientos distintos y entre otras cosas. De hecho, ahora que lo mencionas, diría que el segundo ámbito más importante es el social, ya que pues además de ser el segundo más importante es también el segundo que desarrollamos, ya que después de la casa viene la escuela y también sigues en desarrollo ahí y eres vulnerable a no desarrollar una buena comunicación con los demás. También el social es muy importante, ya que en este se desarrolla toda la personalidad que tú puedes tener, es decir, hablar con personas o incluso tú mismo darte ideas de cómo te gusta hablar o cómo te gusta comunicarte hacia los demás. Y retomando un poco lo que dijo Sebas, al momento de tú estar en una escuela es donde te inculcan los valores o te enseñan esa forma de respeto con el que tienes que tratar a personas mayores, autoridades.
que es lo que te ayuda más que nada al momento de desarrollarte con la sociedad o platicar con un jefe. Sí, yo creo que eso es importante, ya que a partir de ahí te das cuenta que no necesariamente necesitas hablar todo el tiempo en un lenguaje coloquial, sino que también puedes hablar formalmente, coloquial, casual, ya sea con los maestros, con alguna autoridad o con tus compañeros mismos de clase. Nuevamente lo repito, esta comunicación la conseguimos desde la familia, después pasa por la social y ya estando más grandes entramos a lo que es un lenguaje formal, que es en el área académico, donde ahí aprendemos a diferenciarlos y a saber utilizarlos de la mejor manera. Aunque también es importante saber cuándo usar cada uno, no importa si... Bueno, como decía, no importa tanto el hecho de usar un lenguaje, un tipo de lenguaje social en uno más formal, sino que va a estar mal visto, no significa que de plano no te vayan a entender. Ya hablando con estas comunicaciones, ya partimos desde el familiar, nos fuimos al social, al escolar, ya solo nos falta hablar sobre el ámbito laboral, el cual tienes que seguir una pauta para autoridades de tu trabajo, tenerlos en cuenta, ya sea al momento de trabajar en equipo o en buscar algún trabajo. Sí, porque como lo dijo ahorita Carlos, o sea, lo podemos encontrar en diferentes lugares, o sea, tanto en lo familiar nos puede ayudar tanto en nuestros cimientos, lo social nos ayuda como a saber cómo conectar con más personas, cómo hablar con más personas. También después nos pasamos a lo académico, que lo académico es donde ya lo llevamos a cabo cada cosa que nos aprendimos en esos ámbitos anteriores, para por fin poderlo llevar a lo que es lo laboral, donde ya hablamos un poco más formal. Este último del que hablamos es el que más nos va a servir en nuestra vida, ya que nos podemos desarrollar con más personas. Al igual saliendo de la facultad vamos a saber cómo desenvolvernos, no solamente en el ámbito familiar, en lo social, ya que no es lo mismo hablarle a tu amigo a que hablarle a tu jefe, al igual algunos familiares, pero nos va a servir mucho para desenvolvernos, no solamente en los hábitos que dije. Y entre todos llegamos como a la conclusión de que pues es algo que tenemos que llevar día con día, o sea, tenemos que tanto aprender nuevas formas de comunicarnos en otros idiomas, en otras maneras, con signos, de seguir ampliando nuestro léxico, teniendo más conocimiento sobre esto. No es como algo que solamente se quede estancado ahí, es algo que va evolucionando con el tiempo y nos tenemos que ir adecuando para poder comunicarnos. Es la actividad que hacemos mayormente en todo el tiempo. Y con esto ya nos despediríamos, ya que ya tocamos todos los temas que se podrían tocar de la competencia comunicativa. Y eso sería todo. Nosotros somos el equipo 3 y muchas gracias por escucharnos.